Saludo para toda la comunidad zapista. El grupo nuestro en el módulo de Derecho Constitucional está compuesto por Dayan Viviana, Lina Caterín y quien les habla, Miguel Aguilera. El día de hoy estamos en la bella ciudad Jardín, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Y nos acompaña nuestro amigo Gilberto Pedraza. Él es un abogado, catedrático y además con una amplia experiencia en el sector público. Doctor, ¿cómo ha estado? Me alegra mucho saludarlos, Miguel, y a ustedes por esta invitación, con mucho gusto para hablar de los temas que nos gustan, que es lo que tiene que ver con el derecho público. En este caso nos atañe hablar un poco, desde su experiencia, de las acciones de protección a los derechos en Colombia. Inicialmente nos gustaría que usted nos contara sobre la acción de tutela, pero más llevado a la práctica. A ver, lo importante que nosotros podemos plantear como un tema introductorio es ver cómo la Constitución de 1991 tuvo una fortaleza bien importante frente a lo que era la Constitución anterior de 1886, y es que no solamente dejó el texto de los derechos plasmados de una manera clara, sino que se preocupó por establecer mecanismos idóneos para lograr la defensa de los derechos constitucionales. Y entonces la Constitución del 91 recoge las teorías de los derechos que estaban ya en boga y que están en boga en Colombia a través de los derechos que conocemos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, que no son otros que, cuando hablamos de primera generación, son los derechos fundamentales, los de segunda generación, todos los derechos económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, los derechos colectivos. Y frente a esos grupos de derechos, entonces el constituyente estableció unos mecanismos idóneos de protección, empezando por la tutela, que es el mecanismo por excelencia, quizás la conquista más grande que tuvo el constituyente del 91 para proteger los derechos fundamentales, los cuales dejaron de estar en letra muerta para tener un mecanismo idóneo de protección inmediata, ya que cuando radicamos una acción de tutela ante un juez de la República, el juez dispone de 10 días para fallar. Es decir, que logró que los procesos y disputas que protegían estos derechos anteriormente, que podían durar años enteros, se trasladó a un término perentorio mínimo de 10 días. Y esta es lo más importante que se dio a través de las acciones constitucionales, fue el de acercar la justicia a los colombianos. Este término de 10 días, ¿y con el tema de la pandemia se modificó o continuó siendo lo mismo? No, porque ese es un término que está consagrado en la Constitución. Y digamos que sí hubo unos días en los cuales la justicia, como el país, se paralizó, porque pues obviamente al generarse o que estuviésemos confinados, pues muy pocas personas podían ir realmente a utilizar la rama judicial, pero el gobierno nacional, recordemos, expidió un estado de emergencia. Es un estado de excepción, un estado de emergencia económica y social, y en virtud de él expidió, entre otras normas, el decreto 491 del año 2020, en virtud del cual estableció un procedimiento, digamos que virtual, a través del cual cualquier persona podía, a través de correos electrónicos, llevarlos y presentar las tutelas ante los jueces de la República. Y es más, esa legislación hoy se convirtió en legislación permanente a través de la ley 2213, lo cual hace que hoy prácticamente todo el impulso de las acciones constitucionales y de todos los procedimientos ante los jueces de la República se transmiten por canales virtuales, lo cual acercó muchísimo más y posibilitó que la justicia sea mucho más efectiva y mucho más pronta, lo cual realmente era una de las grandes críticas que se tenía en Colombia. Bueno, quiero que nos cuente a nosotros, como dentro de las acciones de tutela, ¿cuál ha sido como la más significativa dentro de su experiencia? Digamos que la tutela busca proteger derechos fundamentales. Y en un comienzo se creyó que los derechos fundamentales eran los que estaban allí descritos en la Constitución, de los artículos 11 a 42, pero la Corte obviamente nos mostró cómo los derechos fundamentales hacen parte del derecho natural y son muchos otros. Y la gran discusión que se generó en Colombia fue alrededor de la salud, que está en el capítulo de los derechos sociales, y en consecuencia se creía que no había tutela para proteger la salud. Por el contrario, la Corte logró que en principio a través de la teoría de la conexidad, se lograra proteger la salud
entendiendo que realmente cuando se afectaba la salud de una persona, lo que se estaba afectando era realmente la vida misma. Entonces se ponía en conexidad la salud con la vida, y por ese camino los jueces protegieron la salud de las personas por mucho tiempo. Pero la Corte Constitucional, a raíz de la sentencia T760 del año 2008, decidió que realmente la salud no es un derecho social, sino que es en sí mismo un derecho fundamental, y a través de esta tutela que unificó una sentencia de unificación jurisprudencial de la Corte Constitucional, se logró que ya hoy se hable de que la salud no es un derecho social, sino es ante todo un derecho fundamental que en sí mismo debe ser protegido por los jueces de la República. Nótese que en Colombia más del 80% de las tutelas que se presentan ante los jueces del país es por temas de salud, por negación de salud que hacen las EPS, por cualquier tipo de dificultades médicas, sobre todo cuando son tratamientos de alta complejidad, pues las EPS tienden a negar todo tipo de servicio, y si no es con tutela no se logra que se proteja. Y hoy pues obviamente ya el hecho de ser un derecho fundamental reglamentado ya a través de una acción estatutaria, entonces se logró que los derechos fundamentales a la salud sean de protección inmediata. Pero a pesar de eso, las EPS siguen dificultándolo, pero de alguna manera se ha logrado que muchísimas personas puedan salvar su vida y proteger su salud a través de la tutela. Bueno, también tenemos que dentro de las acciones de protección de derechos en Colombia tenemos la acción de cumplimiento. ¿Qué nos puede contar usted de esta? La acción de cumplimiento es una acción menos conocida, pero es una acción establecida en la propia Constitución. También es una acción constitucional que se estableció para hacer, como su nombre lo dice, que las autoridades de la República cumplan lo establecido en una ley o en un acto administrativo. Aquí se establece un requisito previo, y es que el ciudadano que quiera obtener el cumplimiento de un acto administrativo o de una ley debe acudir ante la autoridad para solicitar su incumplimiento, para que a través de ese procedimiento la autoridad tenga la posibilidad de cumplir el acto administrativo o la ley que está siendo omitida por la autoridad. Y en el evento en que, una vez puesto en renuencia, la autoridad siga incumpliendo lo ordenado por la ley o por el acto administrativo, se puede ir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que el juez administrativo le ordene a la autoridad cumplir la norma que se está desacatando. Es una norma, es una acción popular bien interesante, pero ha sido muchísimo menos usada, aun cuando los términos también son perentorios acorde a lo establecido en la ley. ¿Esta acción de cumplimiento genera algún tipo de réditos económicos para quien la presente? Tengo entendido que se puede presentar o personal, una persona jurídica, no natural, o en colectivo, ¿cierto? Cualquier persona. Cualquier persona la puede presentar. ¿Pero genera algún rédito económico? Es decir, yo presento una acción de cumplimiento y tengo la posibilidad de ganarla y ganarme alguna plata. No. En la acción popular, que es otro mecanismo de participación democrática que está establecido para proteger derechos colectivos, es decir, para proteger el patrimonio público, para atacar la moral, para buscar que se defienda la moral pública, para garantizar los derechos colectivos como el medio ambiente, como el espacio público, como los derechos de los consumidores, pues estableció la acción popular. Y la ley que reglamentó la acción popular en el comienzo ya ha establecido un incentivo equivalente al 10% de lo que se recaudara para el actor popular, y eso llevó a que se perdiera la vocación de las personas que pueden acudir ante la jurisdicción en aras de defender el interés general, y muchas personas se dedicaron a presentar acciones populares buscando llenar sus bolsillos, y entonces se transformó una acción que buscaba garantizar, preservar derechos colectivos y garantizar el derecho general de la colectividad para beneficio particular. Pero afortunadamente este incentivo fue derogado de manera posterior por el legislador, y hoy ningún actor popular puede o tiene incentivos por las acciones populares exitosas. Acá en el municipio de Fusagasugá, ¿han habido acciones populares que hayan sido significativas? Claro. Y vamos a recordar una de las que ha sido más sonadas, y es una acción popular de hace aproximadamente unos 10 años, de cuando Baudilio Páez era alcalde de Fusagasugá, que le ordenó recuperar el espacio público alrededor de la plaza de mercado. Para nadie es un secreto que en Fusagasugá todo alrededor de la plaza pública estuvo y está hoy invadido por todos sus 4 costados.
y en aras de defender el derecho colectivo al espacio público, algunos ciudadanos promovieron la acción colectiva y la jueza administrativa de Girardot le ordenó al municipio recuperar el espacio público. Y eso han transcurrido más de 10 años y ha habido algunos intentos de algunos mandatarios para dar cumplimiento a dicha acción popular, pero desafortunadamente hoy la omisión ha sido tal que las vías siguen totalmente invadidas y no se ha cumplido el mandato del juez. Pero ha habido varias de estas acciones que buscan preservar este espacio público, la seguridad misma, o en el caso de alguna urbanización en virtud de la cual se ordenó desalojarla producto del riesgo que generaba para las familias que estaban allí ubicadas en el municipio. Pues se supone que a ellos tenían que reubicarlos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el tema de los vendedores ambulantes, la Corte Constitucional ha construido toda una teoría para proteger a los vendedores ambulantes que en virtud de la buena fe están ocupando el espacio público. Esta teoría se llama la teoría de la confianza legítima, en virtud del cual quien legítimamente y con confianza en el Estado está utilizando un espacio público y ha tenido, digamos, beneplácito del Estado porque le ha permitido utilizar el servicio público de luz o les ha permitido o les ha cobrado arriendo por el espacio público. En virtud de eso, entonces, la Corte les dice a las autoridades, principalmente los alcaldes, que tienen la obligación de recuperar el espacio público, pero lo cual no significa que puedan abusar y desconocer los derechos adquiridos de las personas que estén allí utilizando el espacio público, y por lo tanto debe reubicarlos en algunos lugares con las condiciones que les permitan seguir ejerciendo su derecho al trabajo, porque aquí lo que entra en tensión es unos derechos, el derecho colectivo al espacio público con el derecho fundamental al trabajo, y en consecuencia lo que hace la Corte es ponderar los derechos y ordenarle a los alcaldes que recuperen el espacio público, sí, pero previa reubicación de las personas que en virtud de la confianza legítima con el Estado están usando esos espacios públicos. Bueno, otra de las acciones también importantes y tal vez similar, como usted me dirá, es la acción de grupo. ¿Cuál sería la diferencia entre la acción de grupo, la acción de cumplimiento y la acción popular? La acción de grupo está regulada también en el artículo 88 de la Constitución, por eso algunos han creído que la acción popular y de grupo es lo mismo, porque se refiere a las acciones populares y de grupo. De hecho, cuando el legislador regula la norma, lo hace en una misma ley. Y la acción de grupo lo que busca es que un grupo de personas, como su nombre lo dice, pueda acudir ante los jueces para que se les resarzan los perjuicios que pudieron haber sido causados por la omisión o de un particular o del Estado. Entonces es un mecanismo, pero que no obedece a un daño antijurídico, porque cuando se trata de daños antijurídicos se acude ante la jurisdicción a través de una acción que se llama de reparación directa. Aquí lo que se busca es que producto de un daño que haya sufrido un grupo de personas, ese grupo de personas pueda acudir ante el juez para que se le ordene a la persona, bien sea el Estado o el particular, que les resarza, que les restablezca, que les repare el daño que se les ha generado. ¿Su merced considera que esos mecanismos que creó la Constitución del 91, principalmente la tutela, porque este es el país de la tutela tan por todo, sí han funcionado? Porque es que, por ejemplo, uno ve, casualmente ayer veía en prensa que hay un alcalde de X ciudad que ya fue condenado por desacato porque no cumplió con una tutela. Entonces uno dice, ¿funciona o no funciona? No, indudablemente que la tutela es la conquista más grande que tuvo nuestra Carta Política de 1991. Como todo lo bueno, pues tiende a generar excesos, y entonces pues muchas personas creen que todo se arregla con tutela, e incluso algunos abogados que pues no entregan la orientación de vida y prefieren lo fácil, metamos una tutela, vámonos al juez y por ese camino presionamos el cumplimiento de temas muchas veces totalmente alejados de lo que tiene que ver su concepción, que es la de los derechos fundamentales. Pero indudablemente que la tutela acercó la justicia, el derecho al ciudadano de a pie y permitió que muchísimos ciudadanos, millones de colombianos, hubiesen podido restablecer sus derechos de manera inmediata, aun cuando pues en muchos casos pues hay tutelas que le ordenan a las autoridades cosas de pronto de difícil cumplimiento, ¿cierto? Y entonces pues tratándose de que la tutela, si bien es cierto, se puede impugnar una vez proferido el fallo de primera instancia, es de obligatorio cumplimiento, porque está inmerso en medio un derecho fundamental.
pero pues muchas veces en la impugnación la autoridad superior pues termina revocando la decisión, pero pues digamos que son los riesgos que se corren cuando uno es autoridad pública, son los riesgos que se corren cuando la tutela acercó tanto a la gente al derecho, a sus derechos, y pues obviamente ha llevado a que se extralimite. Pero en términos generales es algo que realmente ha servido muchísimo para poder disfrutar los derechos de los colombianos. Uno encuentra, por ejemplo, que fallan en contra, creo que al presidente Duque le pasó, y fallaron en contra de él, y que tenía que pagar unos días de cárcel. ¿Eso se cumple? Sí, claro. Sí. Claro, lo que pasa es que en la sentencia famosa de Duque, un juez se extralimitó porque en el caso del presidente, la persona que puede ordenar ese tipo de detenciones es otra, porque tratarse de los funcionarios que tienen fuero constitucional. Pero cuando se declara el arresto contra los funcionarios incumplidos, efectivamente eso se genera, porque es una de las maneras que se tiene cuando luego de dar la orden para restablecer un derecho fundamental que está siendo vulnerado, pues, y no se cumple, pues entonces hay un procedimiento para llegar a que el juez decrete el desacato, y si definitivamente no se cumple, pues una de las medidas es de arrestar al funcionario que pues no está cumpliendo lo que ha ordenado un juez de la República. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, por esa entrevista, por ese gran conocimiento. Pues con muchísimo gusto. Y pues invitarlos a que nos sigan en Gilberto Pedrosa Pina, que es un canal que tenemos en YouTube, en el cual hay muchos de estos videos en los cuales siempre desde la óptica estrictamente académica tratamos muchos de estos temas del derecho público, constitucional colombiano y municipal. Pues doctor, muchas gracias por su amabilidad, qué bueno que nos reciba acá en su oficina, hemos tenido la oportunidad de compartir en muchísimos escenarios y esperamos por supuesto que sea en muchísimos más. Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos. Dios los bendiga.